los estados financieros, a esos estados financieros y su importancia también partiendo de un elemento y son las políticas de contabilidad y cómo esta información es de suma importancia para el tema de la gestión empresarial. Continúas, porfa, siguiente. Aquí hay un diagnóstico, pero lo que voy a hacer es que habilito posteriormente más tiempo una vez finalicemos. Es un diagnóstico, parte de ese diagnóstico yo lo quería hacer previo, pero vamos a dejarlo al final y en la medida en que tengamos pues la actividad, posteriormente le haré llegar con José a la persona que en el juego ocupe el primer puesto de una copia del libro, ¿cierto? Este es un libro que estamos lanzando con ediciones de la U, es la segunda edición y parte de este tema que voy a explicar allí corresponde a uno de los capítulos del texto. Entonces, por favor, damos el siguiente y entonces yo luego ajusto la información del juego para que quede habilitado en horas posteriores. Cuando nosotros nos pensamos en los grupos de aplicación de la normatividad contable en Colombia, pues se han venido presentando cambios que son, sobre todo han afectado al grupo 3, toda vez que inicialmente cuando sale el grupo 3, que es donde está ese marco de la contabilidad simplificada en Colombia, se pensaba en una estructura, una caracterización de empresas que tenían que ver con número de empleados, número de activos. Posteriormente se da una modificación en el año 2021 a través del decreto 1670, donde se va a establecer pues que en ese grupo 3 van a estar unas empresas, bien sea personas naturales y jurídicas, obligados a llevar contabilidad, pero se va a dar un dato y es un parámetro que tiene que ver con los ingresos de actividades ordinarias, ya por una nueva clasificación que está contenida en el Decreto Único Reglamentario en materia de sector comercio, industria y turismo, que es el decreto 1074. Entonces aquí pues habría que analizar bajo ese nuevo decreto cómo van a estar los parámetros pensados que ya no son ni activos ni número de empleados, sino ingresos y dependiendo de los sectores de las empresas. Grupo 1 y grupo 2 se mantienen desde esa clasificación que tenemos contenida en el decreto 2420 del 2015, que es el decreto único reglamentario en materia de contabilidad. En grupo 1 estamos con el alcance de lo que son las NIP plenas, grupo 2 NIP para las pymes. En el grupo 1 pues van a estar emisores de valores, van a estar estas entidades de interés público, esas entidades pensadas desde la captación de recursos, en su gran mayoría vigiladas por la Superintendencia Financiera. Allí hay como unas delimitantes que hace el decreto, pero eso está contenido en el alcance, en el ámbito de aplicación y ahí en la diapositiva artículos. Y hay otra característica y es que algunas entidades que en su momento nosotros clasificamos como grandes, empresas grandes, pudiesen estar en grupo 1 o en grupo 2, dependiendo pues del alcance a nivel de estas clasificaciones y estos elementos puntuales que están descritos allí en el numeral tercero. Siguiente, por favor. En la siguiente vamos a ver esas características a nivel de los criterios de la clasificación del decreto. Este decreto sale en el 2019 y pues ya da un parámetro donde si observamos allí, sobre todo en el alcance del grupo 3, estamos en función de las microempresas que están contenidas allí y va a depender de los sectores, manufactura, servicios, comercio y en la tabla pues vamos a encontrar los años. Dependiendo de esos años, pues a nivel de estas VTs, pues este sería, de ejemplo, sector servicio, estamos hablando que una microempresa al 2024 que tuviera 1.552.580.000 de ingresos estaría en grupo 3, cumpliendo las demás características. En esta presentación van a encontrar el enlace a una tabla, que es una tabla que está en el libro, es una tabla donde se correlacionan estos códigos de actividades económicas dependiendo del código de actividad empresarial. Siguiente, por favor. Y aquí encontramos la clasificación de los estados financieros. Estos estados financieros
de propósito general, que son los que hemos venido por el trasegar del tiempo conociendo el estado de situación financiera, anteriormente balance, el estado de resultados que anteriormente denominábamos PIG, estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Y hay unos estados financieros de propósito especial que no han sido regulados en estas normas de información financiera, pero que el Gobierno Nacional, a través del decreto 2420 del 2015, en su anexo 6, determina dentro de esos estados de propósito especial, menciona el estado financiero extraordinario. Los demás estados serán estados internos de las compañías con un propósito de gestión, algunos de ellos. Ya en unas siguientes diapositivas voy a hablarles un poquitico de lo que tiene que ver en cada uno de los grupos, que hablábamos de grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Siguiente, por favor. Creo que esa está repetida, sí, la otra. Estos son los estados financieros. Realmente lo que nosotros estamos observando aquí es que el grupo 3, que es un modelo de Colombia, netamente colombiano, pues nos contempla dos estados financieros, lo que hemos llamado conjunto juego completo de estados financieros. Grupo 3 tiene el estado de situación financiera, estado de resultados y las notas. El grupo 2 y grupo 1, recordar que el grupo 2 tiene un alcance y es las normas plenas de manera simplificada, de manera más sencilla, partiendo del hecho que el grupo 1 tiene estos estados financieros, el estado de situación financiera, el estado de resultados y otro resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio, el de flujos de efectivo y las notas. Aquí importante decirlo, tenemos las referencias técnicas y cuando vamos a mirar el grupo 2, si ustedes observan, allá hay un pequeño cambio y sería que en algún momento las empresas del grupo 2 pudiesen juntar dos estados financieros, el estado de resultados y el estado de cambios en el patrimonio, a fin de presentar uno solo que lo tenía en la anterior diapositiva. Como vemos allí las referencias técnicas, está la NIC 1, ni plenas, la sección 3 de presentación de estados financieros y en el grupo 3 estamos en función de capítulos y en este caso sería el capítulo 3 que es la presentación de estados financieros. Me excusan un minutico que ya llegó la energía en mi casa, entonces voy a mirar cómo estoy con el Wi-Fi, a ver si puedo hacer la presentación directa aquí. Minuto. No toca seguir así, José, me colaboras porque no hay wifi. O sea, sé de energía, pero sigo sin wifi. Entonces, la medida en que nosotros ubiquemos el ámbito de aplicación en las empresas nos va como organización a que identifiquemos unas políticas respecto de estos estados financieros, en función de los estados financieros. Más adelante voy a entrarles a hacer unos comentarios dando un alcance a lo que son la norma nueva de Grupo 1, que es la NIF 18, que si bien no ha sido incorporada en el marco técnico normativo contable nuestro, pues hay unos elementos que sí quiero presentarles en esta exposición el día de hoy. Siguiente, por favor, José. En cuanto a la firma de estados financieros, dependiendo de esos roles que encontramos en los mismos, dependiendo del alcance, dependiendo de la misma responsabilidad que juega allí un poco en el tema societario, y nos preguntamos siempre, bueno, ¿y quién es el responsable en la presentación de los estados financieros? Y vamos a encontrar que esa responsabilidad está en los administradores, en cabeza del representante legal y todos los cuerpos que hagan parte a nivel de los cuerpos directivos de la administración. El contador juega un rol de preparador de la información. Y ese contador, pues realmente lo que hemos venido insistiendo en todos los espacios es que debe estar muy atento a una de las políticas contables que son definidas por la administración. Se plantea que estas políticas deben estar dentro de un acto del máximo cuerpo de la sociedad
Si estamos en una sociedad anónima sería la junta directiva, donde en esa junta directiva se debió haber dado la aprobación de estas políticas contables. Entonces el contador lo que va a hacer es preparar unos estados financieros contando con esas políticas que están dadas por la administración. Y el revisor fiscal, pues dependiendo de estas obligatoriedad o esta obligatoriedad en este caso, pues su alcance será dar un dictamen respecto de la información financiera y pues con todas las normas de aseguramiento y demás, dependiendo del grupo donde ubiquemos la empresa. Siguiente, por favor. Y aquí vamos a ver un elemento fundamental y son los usuarios de la información contable. Nosotros normalmente tenemos claro, pues, unos usuarios que son los que llamaríamos naturales en las organizaciones y son los usuarios internos, estos que están allí en la gestión, en el día a día de la empresa. Son usuarios que pueden y tienen la posibilidad de requerir información de manera inmediata. Administradores, propietarios, empleados y demás. Cuando vemos los externos, son usuarios que no están implicados en la gestión del negocio. Estos son inversionistas, pero inversionistas que podemos ahí encontrar un ejemplo que son los accionistas, personas que simplemente están con una intención de comprar y vender títulos, pero que no están en la gestión de la organización, proveedores, acreedores, entidades financieras, clientes, el gobierno de organismos públicos y la comunidad en general. Entonces, preguntarnos siempre respecto a estos usuarios y es que el enfoque a nivel de regulación, de materia de regulación contable, está en función de estos usuarios externos, de los que no están implicados en la gestión del negocio. Entonces aquí encontramos una línea y sería la contabilidad a nivel de normas, a nivel de regulación, mientras que en los usuarios internos sería la contabilidad de gestión. Siguiente, por favor. Esta es una tabla que está en el libro, es una tabla que está en función de cada uno de estos grupos, cómo están definiendo los usuarios. Si ustedes observan, son pues, de manera similar. En el grupo 1 se definen los usuarios de la información, son inversores, prestamistas, acreedores. En el grupo 2 son una amplia gama de usuarios y miren que en las dos se coincide pues que se necesita para tomar decisiones. Estos usuarios no están en la empresa, por eso es que determinamos que son los usuarios externos. En el grupo 3, si bien es un grupo que está aplicando un elemento de contabilidad simplificada, aquí ya se menciona, pues, usuarios incluso internos, que sean propietarios, directores, entidades financieras, acreedores, gobierno nacional y los organismos otros que pudiesen requerir esa información. Allí está cada una de las referencias normativas. Para el grupo 1, eso está en el alcance del marco conceptual para la financiera. En el grupo 2 está en la sección 2 de conceptos y principios fundamentales y el grupo 3 en el capítulo 2. Siguiente, por favor. Y la NIC 1, recordar que esta referencia NIC 1 es de NIC plenas, que es la norma que está vigente en este momento en Colombia. Tiene la denominación de lo que es el juego completo de estados financieros, ya se los mencionaba previamente en una de las gráficas que estaban allí. Es el financiero, perdón, estado de situación financiera al final del periodo, el estado de resultado y otro resultado integral, un estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo, las notas, que estas notas van a incluir un resumen de las políticas contables y hay otra información que se puede requerir en caso de que haya una información comparativa con respecto al año inmediatamente anterior o cuando en las empresas hay unas situaciones de cambios de políticas contables o restricciones, que va a significar obligatoriamente tener que incluir una información detallada dada esa situación. La norma NIC 1 determina que estos títulos pueden ser, pues, en algún momento denominados de manera distinta. Por ejemplo, el estado de resultados integral pudiese llamar un estado de resultado y otro resultado integral. Por ejemplo, en ese caso del literal B. Siguiente, por favor. Y aquí les traigo en la siguiente es bajo la NIF 18
Le das un enter, porfa, a la presentación, José, que ahí hay como arriba, bueno, un llamado. En Colombia, siempre todas las normas que se expiden a nivel internacional deben ser incorporadas al país a través de una consulta que hace el Consejo Técnico de la Contaduría. Primero abre como ese espacio para que se comente y una vez se comenta, se surte ese trámite, se eleva un decreto modificatorio que tendrá que ir a modificar el decreto único reglamentario 2420 del 2015. Entonces, a nivel internacional, esta es una norma que va a aplicar a partir del 1 de enero del 2027. Entonces, nosotros tendremos que esperar, pues, en Colombia cuánto demora el efecto de esta aplicación. Esta es una norma que sale en abril del 2024, más o menos en ese tiempo. Si ustedes observan allí, encontramos un estado, el primero que estamos encontrando es un estado o estado de rendimiento financiero. Entonces, si ustedes observan, pues ese sería el mismo estado de resultados. Pero en la denominación, pues arrancamos incluso con ese primero, en el nuevo efecto normativo. El segundo es el estado de situación financiera, que ya veníamos comentando, un estado de cambios en el patrimonio, un estado de flujos de efectivo y aparecen nuevamente los mismos párrafos que encontrábamos en la NIC 1. Los cambios significativos, creo que yo tengo más adelante eso, pero voy a mencionarlo así a grosso modo, es que en el estado de rendimiento financiero, o para que siempre lo asemejemos como el estado de resultados, nos va a requerir unas clasificaciones a nivel de estos rubros internos del estado de resultados que tengan que ver con con la operación, la financiación y la inversión, muy similar a lo que veíamos en el estado de flujo de efectivo. Entonces, el estado de resultados va a tener, en ese caso de rendimiento, una clasificación especial con una función y es poder mostrar como las actividades y los rubros a nivel de rendimiento en las actividades muy correlacionadas con el otro estado financiero. Siguiente, por favor. Hay unas consideraciones fundamentales que tienen los estados financieros. Entonces, siempre esas son preguntas que yo generalmente cuando estoy en los auditorios, pues les preguntaría, bueno, ¿y cuáles son esas consideraciones fundamentales de estados financieros? ¿Cuántas son? Si tienen forma de escribirlas en el chat. Ahí estoy mencionando los párrafos de las normas. Bueno, que no están escribiendo. Bueno, serían, si quieres la pasa, José. Pásala y continúa. Pues si uno vería allí, pues realmente esos párrafos están en función de dos consideraciones fundamentales. Una es una hipótesis fundamental y es que la empresa va a estar funcionando lo que conocemos como negocio en marcha. Yo allí les dejo unas referencias para que posteriormente revisen pues estas definiciones, pero cada que preparemos estados financieros tenemos que entender que el negocio va a seguir funcionando al menos dentro de los 12 meses siguientes y quien determina y quien hace esa evaluación va a ser la gerencia, va a ser la administración. Esto es importante entenderlo porque sobre esa base vamos a preparar todos los estados financieros. En Colombia también contamos con un anexo para aquellas empresas, un anexo del decreto 2420 del 2015 para las empresas que no cumplen la hipótesis de empresa en funcionamiento o negocio en marcha. Entonces allí, pues lo que uno debe pensar es que en ese caso una empresa pues prepara su información atendiendo una base a nivel de realización, porque una empresa que no va a seguir operando es una empresa que en principio pues se va a liquidar. Entonces, ¿qué pensaría hacer con sus activos? Venderlos para pagar las obligaciones. No tiene sentido que una empresa en esa condición deprecie activos. Entonces, esas son como de las diferencias que uno puede allí ubicar. Otra consideración fundamental es el efecto de las transacciones bajo una lógica que es que en este caso llevamos una contabilidad de acumulación o de vengo bajo una corriente real y no de caja. No estamos en función de pensarnos el pago, sino en función de la realidad
de la esencia incluso de las operaciones. Entonces, por lo menos vemos en instrumentos financieros el ejemplo de la acumulación, que cuando tenemos un instrumento financiero y tiene un componente de un rendimiento, de un interés, pues normalmente lo que tenemos que hacer es acumularlo al instrumento financiero bajo una medición posterior, que es el costo amortizado. Entonces, estas son hipótesis fundamentales que aplicarían bajo el modelo de estas normas de información financiera. Siguiente, por favor. En esta lo que presento es, bueno, y la norma, lo que es en especial a nivel del objetivo de los estados financieros, pues lo que me está diciendo es que el objetivo principal es suministrar esta información y si observamos la redacción, pues tiene que ver con todos los estados financieros, lo que es la situación financiera, lo que es el rendimiento, lo que son los flujos de efectivo, mostrar estos elementos que conforman estos estados financieros a fin de que estos usuarios puedan tomar decisiones, a fin de que estos usuarios puedan predecir flujos futuros de efectivo y el grado de certidumbre incluso en las mismas decisiones que estén tomando. Entonces, ese es el objetivo de estados financieros. Siguiente, por favor. Y aquí traje en función de la NIP 18, le das un enter, por favor, para volver a mostrar la notica. Sí, bueno, entonces, recordarles, NIP 18 no está vigente todavía en Colombia y sería para ese grupo 1. Esta norma ya plantea en el párrafo 9 que el objetivo de los estados financieros es proporcionar información. Miren, ahí están los elementos de los estados financieros de los dos primeros, activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de una entidad que informa que es útil a los usuarios de los estados financieros para evaluar perspectivas de entradas de efectivo netas futuras, así como la gestión de los recursos económicos de la entidad por parte de la gerencia. Igualmente, en el párrafo 16 se plantea la función de los estados financieros: obtener una visión comprensible de estos elementos, realizar comparaciones entre entidades y entre la misma entidad, dado que siempre tenemos un estado financiero comparativo, y también nos va a permitir identificar partidas o áreas en las que los usuarios obtienen más información a través de las notas. Eso es un cambio porque pues así no lo describía la NIC 1, pero en teoría es como más sucinto. Siguiente, por favor. En cuanto a esta presentación de los estados financieros, vamos a recordar un poco lo que es la presentación del estado de situación financiera. La norma nos va a dar un criterio y ese criterio no cambia incluso en la nueva NIP 18 y es pensarnos respecto de cómo se presenta. Entonces, normalmente cuando presentamos estado financiero lo debemos presentar clasificando activos y pasivos en corriente o no corriente. Una condición que la norma determina y es que puede haber una excepción en esa presentación y la excepción en la presentación puede ser aplicando una excepción que es el grado de liquidez, donde no se clasifican en corriente y no corriente, pero se podrían presentar a nivel de las partidas más líquidas a las menos líquidas. El caso real en Colombia, en ese tipo de clasificación lo tienen las entidades financieras o bancarias, fondos de empleados también, cooperativas, todos los que están en ese campo o ramo a nivel financiero, y es que ellos no van a encontrar ustedes una presentación que clasifique en corriente y en no corriente tanto activos como pasivos. Esa es como la forma de la clasificación. Si nos vamos a ver a nivel de políticas, estas empresas deberían determinar dentro de sus políticas, pues cuál va a ser la forma de la presentación. Siguiente, José. En esta les estoy mostrando, esta es una tabla que nos muestra los criterios. Entonces yo siempre aquí soy muy reiterativa cuando hago estas explicaciones y es que hay un elemento fundamental que tenemos que tener súper presente y es el ciclo normal de operación de un negocio, porque en esa medida lo que haga parte de ese ciclo normal de operación vamos a tenerlo muy en cuenta como corriente. La NIC para las pymes no define qué es ciclo normal de operación, eso está definido en la NIC 1.
Y normalmente esa definición, que más adelante se la pueda mostrar, refiere al ciclo normal de la operación, que es el periodo que está comprendido dentro del periodo de adquisición de activos que entran en el proceso productivo y su realización en efectivo. Podemos también considerar que hay empresas donde no es tan claramente identificable. En ese caso, pues se asemeja y se determina que pueden ser de 12 meses. Lo que quiero decirles es que no siempre, y lo que hemos nosotros tomado, es que un ciclo normal de operaciones es de 12 meses y no necesariamente. Puede ser menos de 12 meses, puede ser 12 meses o podría ser más. Un ejemplo que sea más, podremos encontrarlo en el caso de las empresas del sector agropecuario, donde esos ciclos en función del flujo de efectivo a nivel, por ejemplo, de un cultivo de largo plazo o tardíos, pues podría ser de más de 12 meses. Entonces, miremos aquí. El grupo 1, ¿qué nos dice en cuanto a activos corrientes? Nos dice, espera realizar el activo, tiene la intención de venderlo o consumirlo en el ciclo normal de la operación. Quien determina eso va a ser la gerencia. Va a decir, bueno, tengo, por ejemplo, un CDT que lo tomo a 24 meses, pero el CDT va a ser usado en el ciclo normal de la operación y mi ciclo normal de la operación pudiesen ser 6 meses. Entonces, en ese caso, así el vencimiento de CDT sean 24 meses, pues ¿dónde lo clasificaríamos? En este ejemplo, estaría en corriente. Muy ligado al literal B que dice mantiene el activo principalmente con fines de negociación. Y noten que en el grupo 2 estamos en la misma, como en las mismas consideraciones. A nivel del literal C, se plantea que espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes al periodo sobre el que se informa, que es pues el tiempo que normalmente hemos considerado como corriente. Entonces aquí ya pues vuelve y da el ejemplo que pudiesen ser 12 meses, pero siempre teniendo cuidado que el ciclo normal está en función de una definición diferente, que no es de 12 meses necesariamente. Y la última nos da lugar a que el activo efectivo, normalmente, ¿cómo lo consideramos? Lo consideramos como un activo corriente, pero si en algún momento hay restricciones en ese efectivo, restricciones que superen 12 meses, ese activo no podrá considerarse como un activo corriente, sino como un activo no corriente. ¿Qué ejemplos podemos encontrar allí? Cuentas embargadas, cuentas bancarias embargadas, donde el tiempo del embargo, la disposición del recurso está sujeto a unas, como esas determinaciones de los jueces, y se nos puede ir más allá de 12 meses con el embargo allí en la cuenta. Entonces, ese sería un ejemplo de un efectivo clasificado en activo no corriente. Similar, muy similar a lo que mencioné del grupo 1. Y el grupo 3 tiene características similares. Entonces miren que allí encontramos como que bajo la lógica de esta distinción, para los tres grupos estamos en las mismas condiciones similares. Entonces, enseñar ahorita, en ese momento, ese tema incluso de clasificar elementos del estado de situación financiera, pues vamos a tener que entender los parámetros de las mismas administraciones, bueno, y que consideran que en algún momento tienen estas intenciones de venderse, de negociarse, entonces en esa medida, independientemente de los plazos, pues vamos a encontrar estos como corrientes. Siguiente, porfa, en la siguiente muestro para los pasivos. Entonces, ¿qué casos podríamos tener? Organizaciones que adquieren deuda, pasivos financieros, y la deuda puede estar comprometida en un vencimiento de 2 años, pero si la entidad tiene la intención de pagar eso en el ciclo normal de la operación, independientemente del plazo, pues debemos clasificarlo en corriente, como lo notan ustedes allí dentro del numeral literal A, perdón, que dice espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación. En el B mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación. El C, el pasivo debe liquidarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa. Y el D tiene una consideración, y es que
no haya un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo. Esos ejemplos podían darse en algún momento cuando habían restricciones y tomaba un crédito a 2 años, pero contractualmente no podía pagarlo de manera anticipada. Entonces, solo si no tiene un derecho incondicional, pues sería, en ese ejemplo, sería un pasivo corriente. Grupo 2 similar, y el grupo 3 pues plantea los dos primeros, espera liquidar o pagar el activo en el curso normal del ciclo de operación de la microempresa, o el pasivo debe liquidarse dentro de los 12 meses siguientes por efecto contractual. Eso serían las distinciones de las partidas corrientes y no corrientes, y vuelvo a repetirles que esa sería la forma que la norma me dice o me da la pauta en la presentación del estado de situación financiera, pero recordarles que puede haber una pauta y es una excepción por grado de liquidez que lo tienen las entidades financieras. Siguiente, por favor. Y esta es la mención de lo que acabé de decirles referente a la sección 4 de NIT para las pymes. Entonces aquí me habla que esta presentación se puede hacer a través de unas partidas, de unos subtotales, de unos encabezamientos. Eso será también materia de la política de la presentación. En el párrafo 4.4 se menciona lo que les dije. Entonces aquí se refiere a que una entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes, sus pasivos corrientes y no corrientes como categorías separadas en el estado de situación financiera, excepto cuando una presentación basada en el grado de liquidez proporciona una información fiable que sea más relevante. El ejemplo que les da. Y aquí me menciona que puede ser la liquidez de manera ascendente o descendente. ¿Cuál es la cuenta más líquida del activo? Los que estén allí conectados, y pueden escribir en el chat que yo aquí lo estoy viendo. ¿Cuál es la cuenta más líquida? Pueden escribir mensajes, José, o hay restricción. Sí, sí pueden reescribir Bueno, entonces los el que chat. escriban voy a tenerlos en cuenta para la rifa del libro. A ver si así se animan. Entonces la pregunta que les hacía es, dependiendo del tema de la liquidez, pues va a ser la forma de presentación en el ejemplo que les daba a las entidades financieras. Y la pregunta que les hacía es, ¿cuál es la cuenta más líquida? ¿Cuál es la menos líquida? Entonces la más líquida el efectivo, la menos líquida podríamos nosotros considerar la propiedad planta y equipo, la propiedad de inversión, por ejemplo. Ana Elsa dice la caja, ¿cierto? Que sería el efectivo. Entonces, esta manera de hacer la presentación, pues va a estar en política. Siguiente, por favor. Estas otras que les dejo allí en la presentación hacen mención a lo que corresponde, lo que ya les expliqué en el cuadro, que es las clasificaciones. Esta primera diapositiva es de activos corrientes y no corrientes. Pues no corriente, lo que no es corriente es no corriente, como lo ven en el párrafo 4.6. La siguiente diapositiva menciona en cuanto a los pasivos corrientes. Porfa, la siguiente, José. Entonces, igual, esto estaría en el 4.7 y en el 4.8. Sabemos que también hay una nueva, aquí no lo introduje dentro de la elaboración de la presentación, pero tenemos una nueva NIP para las pymes que estamos esperando la traducción al español de manera oficial. Y les pregunto por acá por el chat, ¿cuántas secciones tiene la NIP para las pymes? Y pueden buscarlo ahí si tienen computador. ¿Cuántas secciones tiene la NIP para las pymes? ¿Cuántas secciones tiene la NIP para las pymes?
Bueno, son 35 secciones. Dentro de los cambios que se vienen en la NIT para las pymes, realmente las secciones se van a mantener en cuanto a número. Los principales cambios van a estar sobre todo en las definiciones de estos conceptos generales, que van a ser muy asimilables a lo que están en las NIT plenas en ese momento, en esa versión. Lo que es instrumentos financieros, habían dos secciones, era la sección 11 y 12, va a quedar unificada en una sola sección. Se va a dar una nueva sección que tiene que ver con valor razonable. Y hay unas otras modificaciones que en este momento no las tengo como tan presentes, pero en cuanto a los estados financieros, pues vamos a mantener estos mismos modelos que ven aquí. Siguiente, por favor. Sí. Bueno, y esto era lo que les explicaba ahorita del ciclo normal de la operación. Esta es la definición. El ciclo normal de la operación de una entidad es el periodo comprendido entre la adquisición de los activos que entran en el proceso productivo y su realización en efectivo o equivalentes en efectivo. Hay una condición y es que, por ejemplo, la norma sí nos plantea que hay algunos que sí o sí son corrientes, como es el caso de los inventarios y deudores comerciales, que dice que se venden, consumen o realizan dentro del ciclo normal de la operación, incluso cuando no se espere su realización dentro del periodo de 12 meses. O sea, esa es una condición, que estas cuentas o estas partidas van a ser corrientes. Siguientes, por Ahí hay un ejemplo en el que sigue y es si una entidad presenta estos periodos de tiempo en el proceso productivo, por ejemplo, mantiene inventario de materias primas por 2 meses, realiza la producción de sus productos terminados en 2 meses, mantiene inventario de productos terminados por un mes y vende a crédito otorgando un plazo de un mes. En este caso, sumando cada uno de estos meses, estaríamos considerando que el ciclo normal de esta empresa es de 6 meses, que es la suma de todos los periodos. Si no se logran identificar claramente, como lo menciona la norma, pues el ciclo normal va a ser de 12 meses. Siguiente, por favor. Y en cuanto a la presentación del estado de resultados y otro resultado integral del periodo, pues realmente lo que nosotros estamos viendo allí es que podemos encontrar el enfoque de un único estado financiero, que es donde ustedes ven el título, dice estado de resultado integral. Allí encontramos ingresos, gastos. Esta diferencia nos va a dar el resultado y las cuentas o efectos del ORI del otro resultado integral, que estarían afectando el patrimonio de la empresa, y a nivel de presentación mostraríamos un gran total, que es el resultado integral del año. Pero también puede haber un enfoque de dos estados financieros, y es que separamos el resultado como estado de resultados, ingresos menos gastos, y podemos entregar otro estado financiero que solamente presente el efecto del estado de resultado integral, que serían los efectos del ORI, que se ven reflejados en el patrimonio. Siguiente, por favor. La norma de NIT Pymes nos plantea que en cuanto al estado de resultados, las entidades deben hacer un desglose de gastos. Pueden ser dos enfoques, uno que sea por naturaleza de los gastos y otro por función de los gastos. El que normalmente nosotros aplicamos en Colombia es el segundo, en función. Y si ustedes leen el párrafo, eh, este es del párrafo 511, literal B, dice que el desglose por función de los gastos se agruparán de acuerdo con su función como parte del costo de ventas, que es lo que vemos aquí en Colombia. Ejemplo, tenemos ingresos y luego aparece una línea que dice menos costos de ventas. Entonces, Colombia aplica el desglose por función. Recuerden que esto es NIC para las pymes. En el caso de la nueva norma en plenas, pues va a tener una presentación diferente, por efecto de que el estado es un estado de rendimiento con unos subtotales que ya nos van a cambiar la forma de la presentación normal de este estado. Allí se van a hablar de utilidad en actividades de financiación, utilidad operativa, utilidad antes de impuestos, y utilidad del periodo, por ejemplo. Siguiente, por favor.
Aquí lo que les mencionaba está aquí descrito, la NIP 18. Así va a estar la presentación del estado de resultados del periodo, como categorías en el estado de resultados del periodo, y ustedes observan allí, pues que son las categorías, van a ver como unos subtotales. Entonces, la categoría de la operación, categoría de inversión, categoría de financiación. No, esto no serían los subtotales, sino las categorías en la distribución de estos ingresos y gastos. Y más abajo sí menciono los totales y subtotales que están pensados en esta nueva presentación del estado de rendimientos o estado de resultados, que sería en función de unos totales, resultado de la operación, resultado antes de financiación e impuestos a las ganancias y resultado del periodo. Siguiente, por favor. Y otra vez enter, por favor. Este otro estado financiero es el estado de flujo de efectivo. Mm, Recordemos que hay dos métodos, uno es el método directo, otro es el método indirecto. Este estado de flujo de efectivo le aplica a empresas en Colombia de grupo 1, grupo 2, ni plenas o ni para las pymes. Grupo 3 no está obligado a presentar este estado financiero. De estos dos métodos, el más sencillo es el método directo, porque va a estar en función de como hay que tener control de entradas y salidas de la caja o del efectivo, mientras el método indirecto tenemos que hacer una depuración y partimos de una utilidad del resultado. En el libro que salió como segunda edición, hay un capítulo expresamente donde se va a dar la explicación. Yo aquí, ahí quiero como en ese caso promocionar el libro porque doy un detalle de los métodos o el paso a paso, sobre todo del estado de flujo de efectivo, el método indirecto, que es el que más nos cuesta para efecto de cuando estamos haciendo la presentación de este mismo. Entonces hay unos modelos, hay unas hojas de trabajo que nos permitiría entender un poco la elaboración del estado financiero y que al final, una vez saquemos estas variaciones, no tengamos inconveniente que hay veces presentamos con diferencias y al final de pronto no se han depurado correctamente estas cuentas o esas variaciones iniciales que no afectan el resultado o el efectivo. Siguiente, por favor. El objetivo de este estado de flujos de efectivo, realmente, como está dado en la norma, pues es revisar los cambios netos a nivel de activos de una entidad. Esto lo mostraríamos a través de estas variaciones, de estos aumentos, disminuciones, en la medida en que usamos el efectivo, mirar la estructura financiera e incluida la liquidez y la solvencia. También podemos mirar esa capacidad para afectar los montos y plazos de efectivo, poder conocer qué actividad aporta o demanda más recursos a la entidad. Algunas entidades financieras pueden tener en cuenta este estado financiero como el más importante, sobre todo las entidades financieras, en la medida en que pueden revisar pues la capacidad de las empresas para atender sus obligaciones. Siguiente, por favor. El que sigue es el otro estado, que es el estado de cambios en el patrimonio. Este, pues es un estado muy sencillo en la medida que nos permite ver las variaciones de las cuentas del patrimonio de un año con respecto a otro. La medida que las empresas pues tengan más elementos de este patrimonio, de este elemento, pues van a haber más necesidad de más cuentas. Recordar que en grupo 2 se puede unir la presentación del estado de resultados con el estado de cambios en el patrimonio y se presenta uno solo. Uniendo estos dos, si cumplen las condiciones que la norma determina, porque los cambios en el patrimonio pues no pueden ser tienen que estar originados por unas cuentas que estaban consideradas en la sección 4. Siguiente, por favor. Aquí les presento el libro, pues la imagen del libro, y este es el capítulo donde les hago mención, sobre todo a nivel del estado de flujos de efectivo, donde están las explicaciones de los paso a paso y de la forma o las hojas o papeles de trabajo con los cuales habría que hacer su elaboración. Siguiente, por favor. Cuando ya me refiero a las políticas contables, dale enter, porfa, y le vas dando enter, que él ahí va a hacer una mención. Nos referimos a que son principios, son bases,
También son acuerdos, son reglas, procedimientos, son todos estos elementos que pueden ser adoptados para la elaboración y presentación de los estados financieros. Siguiente, por favor, José. Esta definición nos va a permitir identificar los parámetros para reconocer, para medir y revelar estos hechos económicos, así como para la presentación de los estados financieros. Dependiendo de cada marco normativo donde nos movamos, asimismo tendremos que identificar las políticas contables. Siguiente, por favor. ¿Quiénes deben elaborar estas políticas contables? Ya lo decía, dale otro ente, por favor. Otro. Hasta ahí, por favor. Entonces, ¿quién debe elaborar las políticas contables? Ya lo mencionaba, y son los administradores en cabeza del representante legal, ¿cierto? Y recuerden que esto tiene que estar validado por el máximo órgano de la empresa, que serían estas juntas de socios, estas juntas directivas. Cuando normalmente hay inspecciones a nivel de estos entes que nos pueden vigilar, nos van a pedir el acto donde pueden aprobar las políticas contables. Entonces, eso es importante que siempre tengamos en cuenta eso, y que si no se ha realizado, pues haya un efecto a nivel de esta máxima instancia para poderlo considerar. Siguiente, por favor. Aquí un ejemplo de qué información mínima debe contener una política. Esta información va a estar primero considerando un elemento importante, y es la referencia normativa que van a aplicar, muy asociado al ámbito de aplicación de la empresa. Si la empresa es grupo 1, pues va a aplicar NIF, va a aplicar NIC, va a aplicar estas interpretaciones. Si la empresa es grupo 2, va a aplicar secciones porque está en NIF para las pymes. Si la empresa es grupo 3, aplica unos capítulos que están contenidos en este modelo de contabilidad simplificada. También tendrán que definir los elementos de los estados financieros. Tendrán que identificar el reconocimiento, la medición inicial, la medición posterior, el tema de las revelaciones y la presentación de estados financieros. Entonces, miren que esto es como decirles, bueno, ¿usted en qué grupo está? Y asimismo tendrá que definir qué de esas normas o referencias normativas le va a aplicar. Pudiese esto también pensarse que como un manual o un sistema de información contable, donde allí puede estar el detalle de esta información que estoy presentando. Siguiente. Entonces aquí ustedes observan lo que yo les planteaba. Puedes darle siguiente. Bueno, y es que y siguiente hasta allí eso. Cuando nosotros nos referimos a políticas contables, cada uno de estos ámbitos de aplicación refieren un elemento normativo, y es que en grupo 1 el alcance de la NIC 8, grupo 2 la sección 10, perdón, y en grupo 3 capítulos 2 y 3 en cuanto a lo que son las políticas contables. Siguiente, por favor. Y cuando en la siguiente diapositiva les presento, hay una jerarquía para la construcción de las políticas. Entonces, esa jerarquía, pues si nos vamos del grupo menor, que sería el grupo 3, estarían capítulos 2 y 3, pero allí que me dice es, usted debe buscar el capítulo que sea aplicable a la transacción. Por ejemplo, inventarios. Lo encontramos allí en uno de los capítulos descritos. Pero si usted no encuentra una transacción similar, tendrá que irse a revisar la referencia de NID para las pymes. Y si no la encuentra allí, podrá irse a mirar las NID plenas. En el caso del grupo 2, que es lo que está allí en la mitad, nos referimos a la sección 10. En esa sección me dice, igual que la anterior, es busque la norma o sección aplicable a la transacción. Si no la encuentra, entonces revise los criterios de reconocimiento y medición de la sección 2. Ejemplo, ¿cómo define usted un activo? ¿Cómo define un pasivo? Entonces, ese ejemplo le va a dar como una base para determinar, bueno, no tengo ese elemento igual, pero voy a mirar a nivel de las definiciones dónde lo puedo ubicar.
Un ejemplo les podría decir allí el caso de los seguros contra todo riesgo, que en algún momento nosotros podemos, la gran mayoría de las empresas a nivel de política pueden llevar eso a un gasto, pero otras bajo la esencia de esa transacción, cuando yo pago de manera anticipada un seguro todo riesgo por una vigencia de un año, en la medida en que va transcurriendo el tiempo, la compañía de seguros me cubre el riesgo. Pero en ese momento en que yo estoy girando el dinero, lo que estoy entregando es un derecho, ¿cierto? Y ese derecho puedo asemejarlo por definición a que allí tengo es un activo. Si yo suspendo la póliza de seguro, la compañía me tiene que retornar el dinero sobre el riesgo del periodo no cubierto. Entonces, por ejemplo, aquí decimos cumple definición a nivel de lo que es un activo. También en la parte de la mitad, que me refiero al NID para las pymes, se habla que pueden haber unas guías que estén en estas normas que tengan elementos similares. Pero si yo no me encuentro nada allí, me dice vaya y revise los requerimientos y guías de las NID plenas. O lo último es que dice a juicio o criterio de la entidad. Otro ejemplo es que en la NIP para las pymes no se habla de estados financieros intermedios. Entonces, en ese caso tendríamos que irnos a buscar en las plenas, pues cuál es la norma que plantea estados financieros intermedios, por darles ejemplos. Y en el primer cuadro me refiero a la NIC 8 del grupo 1, que realmente allí pues es similar, vaya y busque la norma que le aplique la transacción, busque interpretaciones, mire qué otro requerimiento o temas similares se le puede así asimilar, definiciones y criterios del marco conceptual o los pronunciamientos de los emisores de normas o de los sectores o políticas del sector. Siguiente, por favor. Esta presentación trae como un modelo, un ejemplo a nivel de la presentación o de la estructura, perdón, del manual de políticas. Llévalo hasta, dale enter, otra vez, hasta donde diga, hasta allí, José, hasta ahí. Entonces miren que este es el ejemplo de cómo se construye un manual de políticas contables, pues debe tener unos antecedentes, un marco normativo, unos objetivos como una introducción, un desarrollo de contenido, que estarían las definiciones, los reconocimientos, revelaciones, presentación, y en anexos podríamos incluir formatos y procedimientos. Y esto podría estar muy importante para las empresas porque podría ser el sistema de información contable que le va a dar la pauta, la ruta, incluso al que llegue para efecto del manejo de la contabilidad. Siguiente, por favor. Aquí les presento unos pasos para elaborar políticas, conocimiento de la entidad, las directrices de la gestión del negocio, la estructura organizacional, la naturaleza y enfoque de las transacciones, que implica pues todas estas acciones a nivel de reconocimiento, las pautas. Siguiente, por favor. Y aquí vamos a encontrar como el listado. Dale un enter, por favor. Entonces, cuando nosotros primero identificamos el ámbito de aplicación de la empresa, luego tendríamos que ir a revisar cuáles de estas normas aplican o cuáles no. Entonces, este es el listado último, versión 2024, de las normas emitidas a esa fecha, y que la última, la NEC 17, ya ha sido incorporada en el decreto 2420. Siguiente, por favor. Entonces ahí encontramos un listado de NIF, un listado de NIC, dale siguiente, que es el título, un listado de las NIC, de las NIF. Entonces habrá que identificar pues cuáles aplican o cuáles no. Si por ejemplo mi empresa no tiene activos biológicos, no tiene cultivos, no tiene semovientes animales, pues no aplicaría la NIC 41, que es la última, por decirles o darles un ejemplo. Siguiente, por favor. Y aquí les traje el listado de lo que son las interpretaciones que se han emitido hasta la fecha. No están de manera consecutiva porque hay unas que no están vigentes en este momento. Esta es versión 2024. Siguiente, por favor. Y las que siguen son las interpretaciones más antiguas, que son interpretaciones que dan un alcance, unas explicaciones a las NIC, a las
NIC, Normas Internacionales de Contabilidad, que estas son las vigentes hasta el 2024. Siguiente, por favor. Y eso sería el ejemplo de grupo 1. Entonces, cuando nosotros nos pensamos en un ejemplo de política, y el ejemplo de política es de inventarios, si te devuelves, José, devuélvete, porfa, hasta las NIC. Cuando nosotros miramos la NIC, encontramos allí la NIC 2 y esta NIC 2 pues hará referencia a lo que son los inventarios. Entonces, sigue, puedes adelantarte, por favor. Entonces, cuando aquí les traje un ejemplo de definición de inventarios, de política de inventarios, nos referimos a que esto es lo que está contemplado dentro de la NIC 2. Por ejemplo, allí dice que la medición de los inventarios se miden al costo o al valor neto realizable, el que sea el menor, y plantean pues unas definiciones que son costos de adquisición de inventarios, por ejemplo, ahí no lo voy a leer. Siguiente, por favor. Se habla también en esta norma de costos de transformación cuando están en un efecto de inventarios a nivel de producción. Siguiente, por favor. Y las fórmulas de cálculo del costo, medición posterior y un elemento muy importante, y es que tanto en grupo 1 como en grupo 2 el sistema de reconocimiento de inventario, el método es perdón, el sistema es el permanente, no puede darse aquí el periódico. Toda vez que la empresa debe reconocer el gasto o costo de venta al momento de que los inventarios sean vendidos. Entonces es por esa razón que la misma norma me llevaría a que el método es el sistema, perdón, es el sistema permanente. Siguiente, por favor. Y las revelaciones que deberán incorporarse a nivel también del ejemplo de la definición de la política, asimismo la presentación. Normalmente la norma nos dice unos elementos de presentación. Miren que el ejemplo que les doy aquí es, bueno, el inventario lo va a clasificar como corriente, y en revelaciones, pues la norma, la NIC 2 me da una pauta y tengo que analizar esa pauta y puedo de pronto hacer revelaciones adicionales. Siguiente, por favor. En este otro está el listado de normas de grupo 2, NIT para las pymes. Entonces les decía hace ratico que les hacía la pregunta que son 35 secciones. Entonces, ¿qué debería hacer la empresa? Es revisar esas normas, identificar cuáles le son aplicables. Siguiente, por favor. Y ahí están dale otra, por favor. 35, no sé, sí, la 35. Entonces, siempre la pregunta es cuáles aplican. Si tomamos el mismo ejemplo, siguiente, porfa. Para efecto de contabilidad simplificada, pues allí lo que vamos a encontrar son capítulos. Entonces, noten allí que, por ejemplo, el capítulo 8 se refiere a inventarios. Y se me escapó ahorita decirles que la sección 13 hace mención que son los inventarios. Entonces, lo que habría que hacer es, dependiendo del ámbito de aplicación, pues mirar si estoy viendo la política de inventarios, cuál sección, cuál norma, cuál capítulo me va a dar lugar a que yo determine estos elementos de la política. Siguiente, por favor. Y este es un ejemplo en la sección 3, que es parecido. Defino qué son activos, que está muy en el orden de lo que está en el elemento general de conceptos y principios generales, pero también la sección 13 me dice, bueno, ¿y qué se considera un inventario? Por ejemplo, siguiente. Igualmente, esta norma plantea el reconocimiento inicial, los costos de adquisición, muy parecida a la ANEC 2 que veíamos del grupo 1. Siguiente. También habla de una medición posterior. La diferencia es que en la 1 se habla de neto realizable y aquí se habla de el importe menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta. En el fondo, pues es como las definiciones, pero los elementos son similares, aquí no hay diferencias. Siguiente, por aquí el otro ejemplo es medición posterior. Seguimos pues mostrando las definiciones que tiene la norma, sección 3 en este caso. Siguiente. Las revelaciones y la presentación, muy parecido a lo que veíamos del grupo 1, ¿cierto? O sea, habrán cuentas que van a ser muy similares.
Y ya para finalizar, mostrarles aquí un efecto y es esas políticas contables. Si quieres le vas dando siguiente, yo te digo hasta dónde. Ahora, hasta ahí, espérate un momentico, hasta ahí. Devuélvete ahí un momentico. Entonces, las políticas contables en función de estos estados financieros, de poder identificar este efecto del reconocimiento de los hechos económicos, pero siempre vamos a tener como un elemento que puedo decirles es que partimos de un hecho y es que para el tema fiscal, pues lo que reconoció el gobierno en su momento fue decir que se plantea la política contable como la base incluso a nivel de la medición a nivel tributario, pero con unas pequeñas diferencias, que esas diferencias pues van a estar contenidas directamente en la ley tributaria. Entonces casi que retoma una gran importancia este tema de políticas contables. Si yo, ejemplo, supongo que la DIAN me va a llegar a fiscalizar, pues la DIAN lo que va a hacer como primera medida es identificar cuáles son las políticas contables que está aplicando esta organización para a partir de allí poder analizar cuáles fueron los efectos tributarios. Dale siguiente. Lo que me va a mostrar es que a través de esta relación, pues voy a tener que establecer en algunas partes lo contable es igual a lo tributario, pero en otras podemos encontrar diferencias. Dale enter, por favor. Otra vez, hasta allí. Un ejemplo es que en lo contable, pues nosotros tenemos un ejemplo que es la propiedad de inversión. Si estoy en el grupo 1, la NIC 40, si estoy en la sección en NIC para las pymes, sección 16, y allí medimos esas propiedades de inversión, las podemos medir por valor razonable. Pero fiscalmente el artículo 69 del Estatuto Tributario determina que ellas se miden al costo. Entonces vamos a encontrar esas diferencias de los efectos tanto contables como fiscales. En últimas, dale un enter, por favor. Ahí va a haber un efecto a nivel del impuesto. Entonces, como conclusión, hasta allí, ¿cierto? Puedo decirles es la importancia de que dependiendo del rol que juguemos en las empresas, pues tenemos que tener esta claridad, tenerlas en esa jerarquía, en esa determinación de ese máximo órgano que tendrá que autorizar cuál es el manual de políticas que están definidas. Y si lógicamente hay lugar a cambios porque ellas no son estáticas, pues estar incorporando esos cambios de una manera como más efectiva. Este es como dale siguiente, porfa, allí les presento unos libros, voy a prender ya la cámara que esperen, yo miro, no puse a cargar esto, bueno. Aquí tengo unos libros que hemos venido, pues, dentro de ese esfuerzo que hacemos nosotros los docentes que publicamos, el libro de mención que les estoy haciendo en la segunda edición de Contabilidad Financiera. Tenemos otro libro con el profesor Eutimio Mejía y el profesor Omar de Jesús Montilla, que es Contabilidad Ambiental. Ahí tenemos un modelo bien interesante de registros y reflexiones, cómo pudimos allí sacar un modelo muy interesante. Y el otro que está publicado con ediciones de la U es un libro de contabilidad de propiedad, planta de equipo, tanto aspectos contables y tributarios, con varios colegas, uno de ellos compañero mío de la universidad, que es el profesor Carlos Augusto Rincón. Y este es el final de la presentación. Ahí está el correo mío, correo institucional. Normalmente hay veces pues tienen alguna duda y logro pues poderla solucionar. Y esa es como la charla que preparé para el día de hoy. No sé si tengan preguntas o inquietudes. Bien, abrimos el espacio, bueno, saludando a los que han ido agregándose a la sesión para las preguntas a la presentación que ha hecho la profesora Viviana como invitada especial el día de hoy.
Bueno, mientras se dan las preguntas, agradecerle nuevamente a la profesora Viviana Rendón por haber acogido esta invitación de parte del Salón Contable de la Universidad Autónoma de Occidente. Es una profesora pues muy querida, digamos, por la comunidad contable, ya no solamente en el Valle del Cauca, sino a nivel colombiano. Y pues hace parte también de la escuela más importante que ha marcado línea, digamos, en las universidades del suroccidente, que es la Universidad del Valle, ¿no? Bueno, ¿alguna persona que quiera participar, aportar alguna pregunta? Por acá hoy nos acompaña, veo en los asistentes, profesora Viviana, el profe Eutimio, que ha sido coautor contigo. Sí, por acá me acompaña el profesor Eutimio. Y muchas gracias, José. Creo que la importancia siempre de estos espacios es poderles brindar algún conocimiento. Entonces, agradecerte a ti por la invitación y invitarlos pues a que siempre estén muy atentos, a estar muy actualizados. Muchas gracias, José, por este espacio. No sé, profe, si quieres hacer la dinámica que tenías preparada al comienzo, tú me lo dirás. Pues, si te parece, yo no sé si, porque cuando hacía las preguntas, pues no No contestaban. estaban tan Entonces, sí, participativos, sí, pero sí, sí, ya. no estaban tan pe- participativos. Pero yo Entonces, no sé si ya por una edición de tu libro ahorita se miran a ese Kahoot, no sé. Ustedes pues no dirán, sé qué, chicos, contesten sí o no no, sé un qué emoticón, dice. a verlos, si se van a jugar el libro de la profe Viviana. Yo creo que quieren es comprarlo, José. Quieren es comprarlo, sí. Si Ajá. quieren es comprarlo. De todas formas, me avisas, pues aquí habían 22 personas conectadas, entonces en caso tal, pues hacemos la dinámica, no aquí sincrónica, sino asincrónica, que lo puedo hacer. Y Vale, muchas vale. gracias. Yo creo que el que se ganó el libro fue el profe José Oliva, definitivamente. Ay, un placer Muchas recibir gracias. ese detalle. Bueno, gracias a todos los participantes. Acuérdense que estos videos se montan en el enlace de YouTube del Salón Contable. Ahí van a poder reproducir, digamos, esto que yo sé que, sobre todo a las personas que nos interesa mucho compartir estos conocimientos, seguramente vamos a utilizar el video de la profe Viviana como referencia de un estudio juicioso de lo que han sido las normas internacionales en materia de la presentación de los estados financieros. Así que seguramente va a tener bastantes reproducciones asincrónicas. Ya habían aprendido bastante también de este tema, que a veces no es solamente la formación en una dinámica sincrónica, sino que se derivan de estas interacciones, pues situaciones asincrónicas que ayudan a complementar estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Así que esperamos que lo aprovechen ese video una vez lo montemos en la página de YouTube.